días, mis estimados hermanos y amigos. Tengan cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Un nuevo día más, este gran día de culto dominical. Muy agradecidos con Dios por siempre permitirnos y darnos esa bendición de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y siempre agradecidos con cada uno de ustedes también por estar fielmente en sintonía cada semana viendo cada uno de los cultos. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor me acompañen en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, mi Dios, por darnos este privilegio, esta bendición de poder estar un día más, Padre Santo, aquí, Padre Santo, listos y dispuestos para impartir tu palabra, Señor. Padre, te ruego, mi Dios, que tú tomes el control de absoluto de todo lo que está sucediendo, Señor, y que tú puedas suplir cada una de las necesidades de cada hermano, cada amigo que tenga necesidades, que está pasando por pruebas, Dios mío. Te ruego, mi Dios, que tú puedas suplir cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Dios mío. Te pido, Dios, que todo lo que vayamos a hacer en esta mañana sea para alabanza, sea para honra y gloria tuya, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, pueda ser enseñada de la mejor forma, Señor, y que cada uno de nosotros podamos meditar en ella, podamos atesorarla en nuestros corazones y siempre obedecerla, Padre Celestial, porque sabemos que al obedecer tu palabra siempre será de bendición para nuestras vidas. Gracias te damos por todas las cosas y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a cantar el himno número 270. Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riqueza fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, de esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Muy bien, hermanos, seguidamente vamos a cantar un himno más, el himno número 276, comprado
por sangre, por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Qué hermoso, qué maravilloso, qué bendición, hermanos, que nosotros como hijos de Dios fuimos comprados con la sangre preciosa, la sangre poderosa y redentora de Jesucristo. Fuimos comprados con esa sangre para que nosotros fuésemos salvos, para que tuviésemos esa esperanza de que el día cuando nosotros partamos de esta tierra, nos vamos juntamente con Cristo. Amigo, si usted todavía no ha tomado decisión por Cristo, este es su día para que usted lo pueda aceptar y usted también tenga esa esperanza, usted también goce de esa promesa de poder alcanzar salvación en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos y amigos, a continuación vamos a tener la lección de la palabra de Dios a cargo del pastor Jason Moncada. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un nuevo día que podemos celebrar el Día del Señor y podemos alabar y podemos glorificarle. Queremos, antes de entrar a la lección, felicitar a nuestra hermanita Kaylin Peterkin. Ella está hoy celebrando un año más de vida y damos gracias a Dios por ella, por su familia, y deseamos en el Señor que pueda continuar cumpliendo muchísimos años más de vida. Así igualmente queremos recordarles que hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto de predicación, también a través de esta plataforma virtual. Les animamos a acompañarnos y a continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. Próximo miércoles tenemos el culto de oración a través de Zoom. Recordarles para esa semana, todos los que quieren participar o van a participar del culto de oración, informármelo a más tardar el miércoles a mediodía para poder involucrarlo e integrarlo en alguno de los grupos de oración que hacemos por Zoom. A las 7 estamos en el culto de estudio bíblico de la palabra de Dios, y el viernes y sábado los jóvenes tienen su videosocia, tenemos nuestra videosocia más bien. El viernes jóvenes menores inician a las 6 de la tarde y los jóvenes mayores inician a las 6:30. Y los sábados igual jóvenes menores inician a las 4 de la tarde
y los jóvenes mayores a las 6:30. Regresamos nuevamente a esta misma hora el próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestro tiempo de escuela dominical y a las 6 de la tarde al culto de predicación. Y muy bien, sin más, quiero invitarles a que me acompañen esta mañana a leer la palabra de Dios para dar inicio a esta lección que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta mañana. La lectura está en Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio 34, y voy a leer para ustedes del versículo número 1 al versículo número 5. Deuteronomio número 34 y leo para ustedes del 1 al 5. Dice así la preciosa palabra de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Acompáñeme en oración en esta mañana. Padre soberano, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos por un día más que usted nos ha dado, Señor, para celebrar tu santo nombre, para alabarte y para glorificarte, Señor. Y gracias porque usted nos da este precioso medio, Señor, para poder continuar aprendiendo más de tu palabra, Señor, manteniendo encendida la llama que hay en nuestros corazones, Padre. Te alabamos y glorificamos y damos gracias, Señor, por todo, Señor, por absolutamente todo lo que usted nos ha dado. Lo ponemos en tus manos y pedimos que tu Santo Espíritu sea quien tome el control de principio a fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Las últimas semanas estuvimos aprendiendo, o hemos estado aprendiendo más bien acerca de esos temas del Pentateuco. Las últimas semanas nuestro copastor nos habló acerca del peregrinaje de los israelitas en el desierto, los pueblos que enfrentaron, las batallas que tuvieron y las diferentes circunstancias de las que fueron librados. También se nos enseñó acerca de las cualidades del gran siervo de Dios que estaba dirigiendo a Israel hacia la tierra prometida. Recordemos que se nos enseñó acerca de la fe de Moisés. Moisés era un hombre que tenía su fe puesta en el Señor. Además de eso, se nos enseñó acerca de la fidelidad de Moisés hacia Dios. Y hermanos, cuando ustedes y yo permanecemos fieles a Dios, Dios es aún más fiel. Él aún nos bendice aún más de lo que nosotros podamos recibir. Podemos ver también que se nos enseñó acerca de la obediencia. Moisés fue un hombre obediente a Dios. Él cumplía y él andaba conforme a la voluntad de Dios, simplemente por oír la voz y el mandato de Dios. Y también una de las cualidades importantes que ustedes y yo debemos imitar también es la vida de oración que tenía Moisés. Moisés, en las diferentes circunstancias, en las diferentes pruebas, en las diferentes situaciones por las que él pasaba con el pueblo durante el desierto, o sea, donde sea que estuviesen, él tenía muy presente algo. Él tenía presente clamar a Dios, acercarse a Dios en oración para recibir de Dios la aprobación, para recibir de Dios la dirección. Ojalá y ustedes y yo podamos tener muy presente esta cualidad y podamos siempre tener una vida de oración con Dios. Hoy en especial quiero que continuemos la secuencia de estas lecciones y conforme a lo que escuchamos o leímos en el texto inicial, podemos saber que hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés, acerca de la muerte de este gran hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y es que cuando ustedes y yo
escuchamos de la muerte de Moisés, hemos oído que se nos han enseñado muchas cosas, pero también oímos que se nos vienen, o a las personas se les vienen diferentes preguntas cuando oyen de la muerte de Moisés. Algunos se preguntan, ¿por qué murió Moisés sin haber entrado antes a la tierra prometida de él junto al pueblo de Dios? Otros preguntan, entonces, si Moisés murió, ¿qué sucedió con el pueblo? ¿Será que el pueblo quedó, como popularmente decimos, al garete, que quedaron solos, quedaron ahí desorientados? ¿Será que habrán llegado los israelitas a la tierra prometida? Porque la promesa o lo que Dios había dicho a Moisés era que él iba a guiar a los israelitas a la tierra prometida. Hoy, a través de 4 aspectos, quiero que estudiemos y que aprendamos más acerca de la muerte de Moisés. Y para ver el primer aspecto, quiero que vayamos a esa pregunta y nos digamos, ¿a qué se debió la muerte de Moisés? El primer aspecto es referente a esto. ¿A qué se debió la muerte de Moisés? Y es que en cuanto a ese aspecto, muchas personas suelen decir que la muerte de Moisés fue un castigo de Dios por su desobediencia. Es que Moisés murió porque él fue desobediente a Dios. Y aunque tiene parte o tiene algo que ver, quiero que entendamos, quiero que aprendamos en esta mañana que la muerte de Moisés no se debió exclusivamente a esto. Quiero que entendamos en primera instancia que Romanos capítulo 5, versículo 11, nos enseña que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, quiero que entendamos en primera instancia que Moisés murió simplemente porque ese era el destino, o ese es el destino del ser humano. El pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres. Por consiguiente, todos debían de morir. Todos iban a pasar, todos vamos a pasar por esta pérdida física. Eso sí, excepto aquellos que estén vivos cuando se dé el rapto del Señor. Aquellos que estén en la voluntad del Señor y sean arrebatados. Muy bien, entonces, primero entendimos que exclusivamente la muerte de Moisés no se debe a un castigo, sino más bien a que esa es la consecuencia del pecado del ser humano, la muerte. Sin embargo, sí tenemos que respetar o sí tenemos que entender que Dios en su palabra, en Éxodo capítulo 32, versículo 49, en adelante nos enseña lo siguiente. Dios hablando con Moisés, ¿verdad? Y dándole algunas instrucciones le dice, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Fue una consecuencia del pecado de Moisés su muerte, o en otras palabras, la muerte de Moisés fue una consecuencia de su pecado. Sí, aquí Dios enseña claramente que por su desobediencia en aquel monte, en aquellas aguas de Meriba, por su desobediencia, Dios le enseña, usted va a morir. Pero ¿qué es la desobediencia? La desobediencia es un pecado. Ahora, podemos ver esto entonces como un castigo de Dios. La muerte de Moisés se debe a un castigo de Dios por esa desobediencia. Veamos lo que nos enseña más adelante Éxodo capítulo 34,
versículo 7. Éxodo 34, 7 nos dice, era Moisés, y quiero que prestemos atención en lo que nos dice este versículo. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Y antes de ver esta parte, quiero que recordemos cuántos años tenía. Moisés tenía 120 años cuando murió. Usualmente, ¿cuál es la condición física o el estado físico de una persona de esa edad? O le cuesta caminar, no tiene fuerza, está encorvado, no puede ver bien, no puede ocuparse o dedicarse por sí solo a diferentes labores, no puede hacer muchas cosas de forma independiente. Es más, se vuelve una persona dependiente a otras. Pero señalemos y veamos que la continuación de ese versículo 7 de Deuteronomio 34 nos dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Si Moisés murió a la edad de 120 años, pero él no murió en ningún sufrimiento físico. Moisés murió, pero murió porque era el ciclo, es el ciclo de su vida. Ahora, entonces, la muerte de Moisés se debe a que él desobedeció a Dios. Sí, se debe a eso porque Dios desde el principio condenó el pecado, dijo que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, no lo podemos ver como un castigo de parte de Dios, porque si hubiese sido un castigo, Moisés hubiese sufrido, hubiese padecido otras cosas. Lo que sí quiero que veamos es lo que nos enseña el segundo punto. Y el segundo punto nos dice claramente que lo que sí sucedió es que Moisés, oigan hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida a causa de su desobediencia. Dios le había dicho, usted va a llevar a este pueblo a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que yo he prometido a su padre Abraham, yo he prometido a su padre Jacob, usted los va a llevar a la tierra prometida. Y usted les va a ingresar en esa tierra. Mas sin embargo, Moisés no pudo entrar con el pueblo a esta tierra como consecuencia del castigo que Dios le impuso por su pecado. Moisés no entró a la tierra prometida a causa de su desobediencia. Y veámoslo en Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículos del 8 al 12. Veamos lo que acontece aquí. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y harás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta aquí lo que estamos viendo es una instrucción de Dios a Moisés. El pueblo anteriormente se había quejado contra Moisés, le había dicho, nos trajo aquí al desierto a morir, bien nos hubiera dejado en la tierra de Egipto, o bien hubiésemos mejor descendido, hubiésemos perecido con nuestros compatriotas allá en el desierto junto a Corea, junto a todos los demás. Pero no, usted nos trajo aquí al desierto a perecer. El pueblo estaba quejándose, estaba reclamando a Moisés. Y Moisés acude a Dios, y Dios, en respuesta a lo que está sucediendo, Dios le dice a Moisés, bueno, haga eso, Moisés, vaya a tal lugar, hablen a la peña a vista de ellos, y la peña les va a dar su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero veamos lo que sucede. Esa fue la instrucción de Dios, pero veamos lo que sucede. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano
y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hagamos una pausa y retrocedamos a lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. En el versículo 10, Dios le dice, perdón, en el versículo 8, Dios le dice a Moisés, hable a la peña y la peña le va a dar aguas. Pero Moisés, en contrario a lo que Dios le pidió, él viene aquí y se enoja inicialmente y le dice al pueblo lo que va a pasar, le reclama al pueblo y le dice, toma la vara, y golpea 2 veces con la vara esa peña. Y efectivamente salieron agua, brotó agua de la peña, pero Moisés hizo lo correcto de la forma incorrecta. Le dio al pueblo de Israel lo que necesitaba, pero lo hizo de la forma incorrecta. Desobedeció el plan de Dios, desobedeció el mandato de Dios. Dios le dijo, háblele a la peña. Y él, en lugar de hablar, lo que hizo fue golpear la peña. Ahora, yo quiero que ustedes y yo entendamos, porque a veces cuestionamos muy fácil las reacciones o las actitudes de los hombres de Dios a lo largo de la Biblia, pero a veces es necesario que veamos lo que sucedió antes. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué Moisés reacciona así? Si Moisés le conocemos porque era un hombre manso. Veamos lo que nos enseña el versículo 1 y el versículo 3 de ahí, Números 20. Versículo 1 nos dice primeramente, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y oigan, una vez que llegan a ese lugar, oigan lo que sucede. Y allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés, aquella que le cuidó cuando su madre lo puso en una cesta y lo arrojó en el Nilo y lo vigiló hasta que esa cesta llegó a manos de la hija de Faraón. Esa hermana que estuvo atenta a él, esa hermana falleció. Moisés estaba sufriendo el luto de la pérdida de su hermana. Y como si no fuese poco, viene el pueblo en el versículo 3 y habla contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Moisés estaba sufriendo por una pérdida terrenal, una pérdida humana. Perdió a su hermana. Y como si no fuese poco, viene el pueblo a calentarle la cabeza con reclamos. Efectivamente, en su naturaleza humana, Moisés reaccionó con enojo. Moisés no escuchó atentamente la voz de Dios. Y yo quiero que ustedes y yo prestemos atención a este punto, porque a veces solemos ignorar cuando pasamos por algunas situaciones y nos acercamos a Dios a que nos hable, ignoramos algunas cosas que Dios nos está diciendo, que Dios nos está mostrando, por estar ceñidos en la ira, en el enojo, en la amargura por la que estamos pasando en ese momento, en lugar de más bien tranquilizarnos y prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros prestáramos más atención a Dios, en lugar de prestar atención a las circunstancias, entenderíamos de una mejor forma el plan de Dios y las indicaciones que Dios nos está dando. Entonces, aquí vemos que Moisés, el castigo de él, no fue su muerte, sino más bien el castigo de él fue no poder haber entrado en la tierra prometida. Ante este hecho, yo quiero que ustedes y yo también recalquemos ahí 2 cosas más. A pesar de su fidelidad, a pesar de su mansedumbre, a pesar de que fue un hombre obediente durante casi todo su ministerio, Moisés pecó contra Dios. Y ese pecado le produjo una consecuencia.
ese pecado le produjo un castigo. Ustedes y yo tenemos que tener presente con esto que lo que nos enseña la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes, segará corrupción. Si usted siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Si usted está sembrando malas semillas, va a recibir el fruto de esas malas semillas. Y van a venir castigos, van a venir consecuencias. Usted puede ser más santo que quién sabe quién, pero usted no deja de ser un pecador. Y todos nuestros pecados tienen una consecuencia. Dios es un Dios justo y por su justicia Él tiene que corregirnos. Por su justicia Él tiene que disciplinarnos. Moisés, hermanos, él anhelaba ver a su pueblo entrar a la tierra prometida, pero no le fue permitido verlo, no le fue posible ver al pueblo, a su generación, a sus generaciones entrar a la tierra prometida. Sin embargo, eso no significó que el pueblo no entraría del todo. Si escudriñamos más adelante en lo que nos enseña la palabra de Dios, nos damos cuenta que Caleb y Josué, que eran parte de la generación de Moisés, ellos entraron a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que quiero decirles yo con esto? Yo quiero decirle que ante eso nosotros podemos tener la esperanza de que la promesa de la salvación para nuestras familias permanece intacta. Aunque ustedes y yo estemos clamando a Dios, estemos rogando a Dios, estemos suplicando, incluso posiblemente estemos ayunando, estemos haciendo cosas para que nuestra familia alcance salvación en Cristo Jesús. Aunque ustedes y yo estemos andando en la voluntad de Dios para que nuestra familia sea salva, pero a pesar de eso, ustedes y yo no vemos esa salvación llegar a nuestras familias, no debemos de perder la esperanza, porque Hechos 16:31 el Señor promete: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú permaneces fiel al Señor, el Señor hará su obra redentora en tu familia. Pero eso no quiere decir que tus ojos vayan a ver a tu familia, a tus hijos, a tus nietos llegar a los pies de Cristo. Posiblemente no te toque a ti ver eso, pero dentro del plan de Dios está cumplir con su promesa. Ante eso quiero animarte y quiero decirte: continúa rogando, continúa pidiendo, continúa testificando, continúa consagrando tu vida, continúa permaneciendo en santidad, porque tu luz, la luz que brilla en ti, guiará a tu familia, a tus amigos, a aquellas personas por las cuales oras a Dios, los guiará a la salvación en Cristo Jesús. El tercer punto que queremos enseñar en esta mañana es que Moisés preparó un sucesor, y esto es algo importante. Veamos que en Números capítulo 27, Números 27, del versículo 15 al versículo 20, nos enseña lo siguiente. Números 27 del 15 en adelante dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. En el contexto de este versículo, ya Dios le había manifestado a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida, sino que él iba a morir antes. Y Moisés, en lugar de enojarse, Moisés se preocupa por el pueblo y se preocupa por que haya un sucesor que guiara al pueblo. Y viene y le pide a Dios que ponga un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová escuchó la petición de Moisés y le contesta: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar,
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Moisés se preocupó por preparar a alguien que le sucediera, a alguien que quedara en el cargo de dirigir al pueblo. Moisés se preocupó para que las ovejas, para que el pueblo, para que el rebaño de Israel no quedara desamparado, no quedara disperso como ovejas que no tienen pastor. Y Moisés anteriormente estuvo preparando a Josué, y Moisés le pide a Dios, por favor, ponga a alguien. Y Dios dice, bueno, ponga a Josué. Eso es un llamado a atención muy importante para todos los que servimos a Dios en algún u otro ministerio. Si usted sirve a Dios en el ministerio de la enseñanza, tiene que preocuparse por preparar un sucesor. Si usted sirve a Dios en el ministerio de la dirección musical, usted tiene que preocuparse por preparar un sucesor. Si usted sirve a Dios en el ministerio de construcción, usted debe preocuparse por preparar un sucesor. Si usted sirve a Dios en el ministerio de tecnología, en las rutas, en la cocina, en la limpieza, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de decoración, sea cual sea el ministerio en el cual usted sirve a Dios, usted debe preocuparse por preparar a un sucesor. Porque así como Moisés, todos, o al menos casi todos, vamos a conocer la muerte. No vamos a ser eternos en esta tierra, sino que pasaremos a una mejor vida. Y el cuarto punto, que es un punto muy importante, que es un punto que debemos de guardar siempre y atesorar, es que a pesar de la muerte de Moisés, Dios fue fiel en cumplir su promesa. Dios podía haber dicho, bueno, yo le prometí a este pueblo que los iba a guiar a la tierra prometida de la mano de Moisés. Yo les dije, bueno, van a ir a una tierra prometida, y yo le prometía a Moisés que él lo iba a llevar, pero este pueblo fue duro de cabeza, así que ya no va a pasar eso. Dios podía haber hecho eso, porque Él es Dios. Sin embargo, a pesar de la muerte de su siervo, Dios permaneció fiel y Él cumplió su promesa. Y veamos que en Josué capítulo 1, posterior a la muerte de Moisés, viene Dios y Él habla con Josué. Y dice Josué 1, del 1 al 3, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa. Y no solo estaba dispuesto, sino que Dios cumplió su promesa. Esa promesa que Dios ha hecho para usted, déjeme decirle que Él está dispuesto a cumplirla. Y Él la va a cumplir. Le animo entonces a que permanezca fiel. Le animo entonces a que confíe en su Señor. Le animo entonces a que permanezca clamando a Dios. Le animo entonces que permanezca en santificación diariamente. Le animo entonces a que confíe en el Señor. Porque el poder de Dios no ha disminuido. El poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque Él y solamente Él es Dios. Y cierro con este versículo y quiero desafiarle a usted que está escuchando esta lección, a que este versículo que vamos a leer por último, lo memorice, lo guarde en su mente, lo guarde en su corazón, lo guarde en su vida, porque de esta forma usted va a poder recordar que Dios es fiel. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19, palabras que Balaam
le manifestó a Balac, rey de los moabitas, llega y le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estimado hermano, estimado amigo, Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y déjeme decirle que dentro de las promesas o dentro de lo que Dios ha dicho, no solamente están las bendiciones. Dios es amor, Dios es misericordioso, sí, pero Él también ha dicho que hay un infierno, un lago de fuego preparado para que aquellos que se negasen al Espíritu Santo de Dios sean lanzados y perezcan eternamente. No, esto no es un invento. Apocalipsis 20:15 nos enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero animarlo a usted en esta mañana a que no solamente se apropie de las promesas de bendición que usted percibe, que usted cree que son de bendición, que son de amor o de misericordia. Yo quiero que usted también reconozca que Dios va a cumplir aquellas promesas que son para condenación de los que no le han reconocido. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, esta mañana es una excelente oportunidad para que entregue su vida a Él. Acompáñeme en oración. Padre, te alabamos y te damos las gracias porque su palabra fue enseñada, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno y porque, Dios mío, tú cumples todo lo que tú prometes. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo, y queremos pedirte, Padre, que si algunos de los que están escuchando, viendo esta enseñanza en esta mañana aún no te conocen, te pido que puedan reconocer que Jesús es el Señor, Señor. Clamo que tú toques y quebrantes sus corazones para que puedan reconocer su pecado, Señor, puedan arrepentirse de ellos, puedan confesarlo, Señor, y puedan, Padre Santo, aceptar a tu Hijo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús oramos. Te lo pedimos todo. Y usted que nos está escuchando, si usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús, yo quiero animarle a que usted confiese a Jesús con su boca como su Salvador a través de esta oración. Repito: Señor Jesús, te doy gracias por tus bendiciones. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y me encuentro arrepentido de mis pecados. Te pido que me perdones de mi maldad. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias porque sé que a través de esto puedo tener y alcanzo vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias. Si usted pudo hacer esta oración, que nos gustaría mucho poder saber quién es usted, nos gustaría mucho darle seguimiento, orar por usted. Le animamos a que, si usted hizo esta oración, pueda escribir alguno de los números que aparecen en la pantalla. Y a todos en general queremos animarlos para que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde, el culto de predicación. Dios les continúe bendiciendo ricamente. Que tengan un feliz día.